Ahora sí podemos comunicarnos con Martín Maldonado. Él es doctor en ciencia política, investigador del CONICET, especialista en inclusión social y políticas sociales, para charlar un poco lo que veníamos dialogando con Iván en el bloque pasado. Martín, te saluda Adrián Pertoldi. ¿Cómo estás? Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, Martín, en el bloque anterior veníamos analizando diferentes análisis de lo que tiene que ver las cifras que dio el INDEC esta semana con respecto a los índices de pobreza. Quería saber tu reflexión con respecto a la cifra, qué conclusiones llegás a lo que la verdad que es una cifra que realmente asusta. Sí, asusta pero no sorprende. Los Sí, centros es de verdad. investigación, las universidades, las estimaciones previas, inclusive algunos gobernadores ya habían blanqueado las cifras en sus respectivas provincias. Es una cifra que impacta pero no sorprende. Sí, es. Veníamos hablando también, lo veníamos discutiendo con Iván en el bloque pasado, que también hay un aspecto importante y que es importante también de ver y de analizar, que es el daño que le hizo el kirchnerismo a las estadísticas. Creo que también es importante remarcar eso, porque al no tener ningún tipo de estadística concreta durante años, es imposible tomar medidas correctas. Sin un diagnóstico, creo que se complica mucho. No sé cómo lo ves vos. Sí, ciertamente. Eso fue un daño muy grande, un error de Estado a nivel nacional bastante importante. De todos modos hay dos debates. En el debate primero es ¿no? El debate político. Los oficialismos siempre han tendido a tirar los índices de pobreza hacia abajo artificialmente, y las oposiciones siempre de inflarlos, de tirarlos hacia arriba. Como todo en Argentina lo llevamos a un extremo, ¿no? De hecho, los índices se cortan en el segundo semestre del 2013 porque llegamos de hecho al ridículo de ya no había indigentes. Sí, sí, comparaciones con Alemania también, que hoy por hoy se miran con perspectiva y la verdad que dan lástima. Sí, eso fue rayano casi en lo surrealista. De todos modos, a mí me gustaría también traer a la mesa, si es posible, un debate un poco más profundo, que es una segunda lectura un poco más profunda, que tiene que ver no solamente con las mediciones y con la manipulación que de ella se hizo, sino una cuestión un poco más profunda de fondo, y es que las dos principales medidas de pobreza que tenemos en Argentina, las dos están quedando obsoletas. ¿Por qué? Tanto la medición de NBI, de necesidades básicas insatisfechas, que conocemos cada 10 años a través del censo, como esta medición que conocimos la semana pasada, que es de línea de pobreza y línea de indigencia, tienen en cuenta pobreza de tipo material, una pobreza que es principalmente de carencias materiales, de necesidades básicas insatisfechas, estructural, vivienda, educación, y esta otra mide pobreza por ingresos, que mide la capacidad del ingreso del hogar de comprar una canasta básica de alimentos y de bienes no alimentarios. Te iba a preguntar justamente eso, Martín, porque te leí en un lugar que vos planteabas que cada vez hay menos pobreza material, pero cada vez mayor simbólica, y justamente quería profundizar sobre eso. Sí, en realidad la pobreza es cada vez más heterogénea, más compleja. Ya los organismos internacionales y los centros privados, algunos países, Chile por ejemplo, ya están midiendo lo que se llama pobreza multidimensional, que no solamente tiene carencias materiales, es el principal componente de la pobreza, sigue siendo las carencias materiales, pero miden también carencias de tipo simbólico o de membresía. Esto es de participación, la posibilidad que tiene la gente de participar en la vida política, económica, cultural, social, de esparcimiento de su comunidad de referencia. Por eso estamos trabajando desde la sociología hace tiempo, ya más que con el concepto de pobreza, con el concepto de exclusión. Esto no quiere decir que la pobreza de tipo simbólico de membresía esté reemplazando a la pobreza de tipo material, pero se suma a ella, la hace más compleja, más heterogénea. Entonces en Argentina yo tengo identificado en mis últimas investigaciones 8 formas distintas de pobreza que requieren definiciones distintas, marcos de abordaje distintos y políticas sociales para contrarrestarlas que son completamente distintas. Sí, Iván. Martín, buenas tardes. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Muy bien. Quería consultarte respecto a qué opinas en cuanto a lo que dijo Mauricio Macri al final del audio que escuchamos. El presidente decía que a partir de este momento iba a aceptar que se lo juzgara como presidente a él y a sus medidas. Quería consultarte qué opinas respecto a
lo que puede venir de acá al futuro, teniendo en cuenta las medidas que tomó en los 9 meses que lleva como presidente. ¿Qué perspectivas ves respecto a la pobreza teniendo este antecedente de 9 meses? Sí, yo no soy muy optimista respecto a las medidas que pueda tomar Macri y su gobierno, porque evidentemente ellos son partidarios de un Estado más pequeño, de un Estado no intervencionista, y de dar prioridad a los mecanismos de producción y de redistribución de la riqueza que tiene el mercado, que son largamente ineficientes. De todos modos, cuando el presidente dice que acepta ser evaluado por los índices de pobreza, en realidad el presidente sabe que no va a ser así. En todas las encuestas de opinión pública de los últimos tiempos son unánimes en que a los argentinos no nos interesa el tema de la pobreza. Yo escribí ahora una nota que me la publican mañana en un diario aquí en Córdoba que se llama 2 de cada 3 argentinos no tiene corazón. Sí, Y es respecto a lo que mencionabas, 2 de cada 3 argentinos no tienen interés por las estadísticas de la pobreza. No, obviamente, las encuestas de opinión pública de los últimos tiempos son unánimes. Los principales problemas que tenemos los argentinos, que decimos, con los cuales nosotros trabajamos, invertimos, votamos, soñamos y vamos a evaluar a nuestro presidente, son 2: inflación e inseguridad. Esos dos temas se llevan entre el 60 y el 65% de la capacidad, explican el 60 y el 65% de los problemas que priorizamos los argentinos. En tercer o cuarto lugar aparecen la calidad de los servicios esenciales, como son la salud y la educación. En quinto lugar aparece la corrupción como un problema moral que escandaliza, que molesta. Sexto, séptimo lugar aparecen la calidad de algunos servicios de unos servicios no esenciales o servicios de segundo rango, como son el transporte, el bacheo, el alumbrado público, y recién en octavo lugar, noveno lugar, aparecen con porcentajes de entre el 3 y el 5% la preocupación por la pobreza. Entonces, que el presidente diga que va a ser evaluado por la pobreza, él sabe que no va a ser así, va a ser evaluado por la performance de la economía y por cómo eso afecta el bolsillo de cada uno de los votantes. Asimismo, ¿no ves que tenga relación la economía en general con algunos de los ítems que mencionaste en lugares más arriba, como por ejemplo inseguridad y educación? ¿No forman parte de un mismo combo, inseguridad, educación y pobreza? Claro, exactamente, porque, a ver, la pobreza no puede ser solucionada con políticas sociales. Las políticas sociales son paliativos, son pequeños correctivos de las grandes distorsiones estructurales que producen las principales políticas de largo plazo de un país, que son la política cambiaria, la política monetaria, la política internacional, la política de inversión en infraestructura. Entonces, son las externalidades negativas de esas políticas de largo plazo, nuestra política de educación, de salud de largo plazo, las que producen pobreza, las que producen y reproducen pobreza. Entonces a la pobreza, más que atacarla o combatirla, no hay que producirla. Cuando un gobierno nacional o subnacional hace una inversión en obra pública y hay un 20% de corrupción, otro 20% de asignación a la empresa amiga, y encima los materiales con los que hace esa ruta y la calidad técnica de la inversión de la ruta es mala, sí, se complica todo. Termina pagando esas consecuencias. Las personas de menos recursos, las personas que no tienen otra alternativa que pasar por esa ruta. Entonces, la pobreza en realidad es una cascada, del mismo modo que la teoría neoliberal suponía que la riqueza se iba a derramar de las clases altas a las clases bajas. Lo mismo pasa con la pobreza y con las consecuencias de las malas políticas públicas. Se derraman de arriba hacia abajo por las clases sociales y terminan de impactar en las clases más bajas. Martín, estamos dialogando con Martín Maldonado, doctor en ciencia política, investigador del CONICET y especialista en inclusión social y políticas sociales. Estamos dialogando en Bonito Cuelgue. Martín, te quería hacer la última pregunta a vos como doctor en ciencia política. Yo lo que veo y contemplo mucho en la dirigencia política argentina es un gran desconocimiento con respecto a los temas de pobreza y que obviamente lo que lanzan no solamente oficialistas y opositores, son clichés, ¿viste? Eslogan y poco más. Digamos, hay una incapacidad del político para comprender esto. ¿Cómo lo ves vos?
Sí, sí, hay una incapacidad y ahí nos vamos a confesar incapaces todos. El fenómeno de la pobreza se hace tan complejo y tan heterogéneo y se mueve tan rápido en los últimos 20, 30 años en esta posmodernidad periférica que nos llega al cono sur de Latinoamérica, que hasta nosotros mismos, a los especialistas, a quienes estamos en el tema, nos cuesta definirlo, no tenemos buenos marcos teóricos actualizados. Nosotros atrasamos, los mismos especialistas atrasamos 20, 30 años en entender el fenómeno. Imagínate quienes no son especialistas o quienes no están en el tema. Sí, sí, se ve mucho esto también en los medios de comunicación, un gran desconocimiento. Sí, los medios de comunicación terrible. Los medios de comunicación reproducen clichés y reproducen estigmas y estereotipos de un modo tan negativo que también producen pobreza. En esto que estamos hablando de que las nuevas pobrezas son simbólicas, el valor de la identidad es enorme. Los medios de comunicación en verdad es que sin saberlo hacen también importante daño. Puedo darte algunos ejemplos, pero no sé cómo estamos de tiempo. No, está muy bien, contanos, pues nos interesa también, vos desde Córdoba también a veces cuesta mucho salir de la General Paz en las cuestiones de los porteños, viste, cuesta ver a veces otras realidades, y cuando nos enteramos de esto, no sé, lo que pasa en el NOA, en el NEA, tanta pobreza, y decimos, uy, mirá, pero es Argentina, viste, entonces está bueno también otras miradas. Sí, sí, yo hace poco tuve una discusión en una conferencia que yo critico, para darte un ejemplo de esto de los medios y la función que tienen los medios de comunicación. Yo estoy diciendo que si la nueva pobreza tiene muchos componentes simbólicos y de membresía y de participación, la identidad está cobrando, en la Argentina actual, las identidades están cobrando un rol fundamental. Es uno de los capitales importantes que tienen las clases bajas. Entonces, por ahí los medios de comunicación, te voy a dar un ejemplo, reproducen estos de los jóvenes nini. ¿Vos sabés quiénes son los jóvenes nini? Sí, que no, ni trabajan, ni estudian, ni se habla tanto, y los comentarios a veces en los diarios online dicen, son vagos o planeros, se llega a un grado de estigmatización tremendo. Claro, claro. Entonces yo estoy hablando en mis conferencias de los adultos nini. Los adultos nini somos los adultos que ni damos oportunidades ni damos el ejemplo. Sí. Sí, que hay una gran cantidad, eso totalmente de acuerdo. Claro, para que esos jóvenes tengan oportunidades y tengan ejemplos de dónde seguir y de cómo insertarse. Sí, es mucho más fácil y simple culpar al joven, al que quiere su primer empleo, algo que cuesta tanto en la Argentina, y bueno, tantas cuestiones. Es muy cierto lo que planteas, Martín. Martín, te quiero agradecer, realmente es un placer poder dialogar con vos junto con Iván sobre un tema que a veces, lamentablemente, desde la agenda pública y desde lo mediático poco se habla y mal, además. Así que bueno, fue un verdadero gusto. Estaremos recomendando la nota mañana que escribiste, así que bueno, un gran abrazo y muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia de Bonito Cuelgue y a ustedes, y espero estar de nuevo pronto, antes de que el INDEC vuelva a publicar. Cómo no, va a ser un gusto. Martín, un gran abrazo. Así tratamos el tema fuera de agenda. Está muy bien. Un gran abrazo y gracias. Gracias a ustedes, chao. Bien.